Bienvenidos a otro episodio de Ñañón Podcast, el espacio donde hablamos sin filtros de las realidades que muchos prefieren callar. Hoy vamos a hablar de algo que incomoda, molesta y que, si no lo cambiamos, seguirá costándonos caro como sociedad, nuestro sistema educativo. Además, vamos a dar una actualización del podcast pasado, el de los médicos ecuatorianos que fueron a rendir el examen único de residencias médicas en Argentina. Así que prepárate porque esto va a dar mucho que hablar. Vivimos en un mundo que cambia a la velocidad de la luz. Inteligencia artificial, medicina personalizada, economía digital. Pero el sistema educativo sigue anclado en el siglo pasado. Formamos estudiantes para memorizar, para repetir fórmulas, para pasar exámenes, no para pensar, crear o adaptarse. Y cuando un sistema así se mantiene por décadas, no solo produce profesionales obsoletos, sino, aquí viene lo más grave, profesionales sin ética. Personas que saben cómo aprobar, pero no cómo ser honestos, que aprendieron más sobre cómo pasar que cómo merecer. Pero, ¿acaso este es un problema que se descubre en la actualidad o tiene un poco de historia? Bien, para entender lo que sucede en el sistema educativo actual, yo creo que es muy importante explicarle al público de dónde proviene, pues todos, tú y yo, hemos cursado una escuela, ¿no? Hemos cursado un colegio, un instituto, incluso una universidad en muchos casos. Pero quizás uno que otro se debe preguntado de dónde viene este sistema educativo. ¿De la antigua Roma, quizás? No, muy lejos de la realidad, porque ahí los conocimientos se heredaban de maestro a estudiante. Este sistema educativo actual comienza en la Prusia del siglo XIX, después de que fueran derrotados por el ejército de Napoleón. Los prusianos concluyeron que su gran error fue dejar que los soldados pensaran por sí mismos. Su solución fue crear un sistema educativo de 8 años diseñado para adoctrinar a los niños y enseñándoles a ser obedientes y a no cuestionar a la autoridad. Esta idea que a nosotros nos puede sonar un poco a ciencia ficción, a irreal, fue influenciada por un filósofo llamado Johann Gottlieb Fichte. Él creía que la educación debía destruir el libre albedrío, para que así los alumnos solo pudieran pensar como sus maestros. Este sistema, que nos hace pensar que son ideas de la Europa antigua, en realidad llega a practicarse en toda la América Latina, incluso en Norteamérica. Pero ¿cómo llega a esta parte del mundo este sistema que nos hace pensar así? Bueno, en 1843, un congresista estadounidense llamado Horace Mann viajó a Prusia. Quedó tan fascinado e impresionado que se le atribuye la implementación de este modelo en Massachusetts, sentando las bases de lo que se conoce como el sistema educativo público estadounidense. A principios del siglo XX, la expansión del sistema se aceleró gracias a un personaje que todos algunas veces hemos escuchado, John D. Rockefeller. La teoría es que Rockefeller, para su creciente imperio petrolero, necesitaba una fuerza laboral de trabajadores de fábricas obedientes y sin cerebro. La solución perfecta fue la educación prusiana. A través de la creación de la Junta de Educación General, se estandarizó el plan de estudios para que la gente se enfocara en el trabajo y no en el pensamiento crítico. ¿Tú qué puedes opinar de esta gran información que le acabamos de traer al público? Yo cuando me puse a leer e investigar sobre este tema, esta historia del sistema educativo, realmente me sorprendió porque uno nunca se cuestiona de por qué estudiamos. Simplemente sabemos que llegamos a una determinada edad, nuestros padres nos inscriben a la escuela y ahí vamos avanzando. Por lo menos es obligatorio completar la escuela. Sigue el colegio, universidad, que es un tema aparte. Realmente es un sistema que uno se pone a pensar está perfectamente diseñado para que todo niño que tiene esa capacidad de crear, de cuestionarse, de imaginar,
sea adoctrinado a que piense como el sistema quiere, ¿verdad? Sí. Realmente John D. Rockefeller fue una persona, un genio en su época y fue una persona que consiguió lo que necesitaba. Él vio un problema que se presentaba para él y creó una solución inmediata. ¿Por qué? Porque al crear la Junta de Educación General, obligó algo que todo el mundo ahora exige, que la educación sea gratuita, ¿ya? Él exigió de que la educación sea gratuita para que todos los niños que en algún momento van a crecer vayan a formar parte de sus empresas, porque como sabemos, o aquí les informamos, John D. Rockefeller se centró en el imperio petrolero. Entonces, él necesitaba a este tipo de personas. Incluso, Adoptó incluso este familiares, sistema. familiares de los Rockefeller, no solo en la industria petrolera, porque al ser un oligarca, tenía también empresas, o bueno, o familiares que estaban relacionados con el banco y con la creación de la Reserva Federal. Entonces, este sistema tramposo para mí es como una jaula, loco. Una jaula que destruye los sueños de niños con esperanzas para ser esclavos de un sistema. Correcto. Vamos a dar más adelante la opinión de lo que es el sistema educativo actual, porque nosotros no queremos generar controversia de que no hay que educar. Nosotros estamos A impulsando favor, a estamos la de acuerdo. educación, Claro. ¿verdad? Nosotros Ujú. estamos a favor de la instrucción, del conocimiento, de la educación, pero no al sistema en que se educa, no a ese sistema que se ha instaurado y el por qué se instauró. Porque si uno se pone a pensar, uno va formando un molde y cada niño que entra a la escuela va saliendo con el mismo molde. Tiene que tener el mismo tipo de letra que te enseñó la maestra, tiene que seguir los libros que te dan en la escuela, tienes que pensar como quiere que piense tu escuela, tu nación, tu estado, ¿ya? Por eso Tus es que muchas sílabos, personas, ¿mande? incluso hasta el sílabus, ¿no? La malla Sí, en las curricular, todos para lo mismo, para todos, ¿no? exacto, todo tiene que ser perfectamente diseñado y medido, o sea, no te da la oportunidad de pensar un poco más allá. Entonces, nosotros decimos de que la educación debe dar un giro de 180 grados, y es un tema que lo vivimos a diario con los estudiantes actuales, puesto que al continuar con un sistema obsoleto que solo recompensa puntajes y no conocimientos, esto ha traído problemas a esta sociedad que se guía por quién saca un mejor puntaje y no valora los diferentes tipos de habilidades e inteligencias múltiples que cada persona puede tener. Relacionamos este pensamiento con la noticia de la semana pasada, en donde por tratar de obtener un mejor puntaje, muchos médicos latinoamericanos, mayoría ecuatorianos, se vieron envueltos en un escándalo de fraude masivo y ahora se vieron estos resultados. Nos permitimos actualizar la noticia de la semana pasada, ya que de los 141 aspirantes, la mayoría médicos extranjeros, que fueron a rendir nuevamente este examen médico para las residencias en Argentina, de ellos 117 de los 141 se presentaron. El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que ninguno de los 117 pudo revalidar su nota original en esta segunda instancia, calificando la diferencia como absolutamente escandalosa. ¿Qué puedes opinar de eso? De que tantos médicos que volvieron a dar la prueba no pudieron ni siquiera acercarse un 10% de la nota que rindieron por primera vez. Realmente son muchos factores, ¿verdad? Obviamente, desde que dieron la primera prueba a dar la segunda prueba, creo que tuvieron un periodo de ventana como de 10, 15 días, si no me equivoco. Obviamente, uno en 10, 15 días no te puedes preparar tan bien para rendir un segundo examen. Obviamente, me imagino de que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud que volvieron a dar
a ese examen, obviamente van a preparar un examen mucho más difícil, mucho más complicado. Eso no lo sabemos, simplemente lo saben las personas que lo hicieron y que respondieron esas preguntas. Pero sí llama poderosamente la atención de que no se acercaran por lo menos un 10% de la nota original que ellos sacaron. Y aquí relacionamos, Yo puedo opinar algo respecto a lo que tú dijiste, de que no tuvieron tiempo para prepararse. Ellos tuvieron 6 7 años de carrera universitaria para prepararse, ¿no? Entonces yo creo que nos podría indicar un posible fraude, alta probabilidad de fraude, debido a que la primera prueba sacaron por puntajes altos, 95, 96, 98, y ahora donde el gobierno de Argentina decidió dar una segunda prueba con más, eh, siendo más estrictos, ¿no? Personas o médicos que sacaron 96 puntos en la primera prueba, 43 puntos en la segunda, deja mucho que desear. Entonces, ¿dónde está el es, verdadero cor- conocimiento? es correcto relacionarlo con un fraude y se relaciona a lo que nosotros estamos hablando ahora. Se premia es un puntaje para acceder a algo, ¿verdad? Obviamente, en la mente de estos médicos querían acceder a un mejor puntaje, porque siempre se premió el que tiene la nota más cercana al 100% es el que va a obtener una mejor plaza, un mejor trabajo, lo que se quiera obtener. Pero es porque siempre nos han encasillado en eso. Siempre ha sido así, Bueno, incluso sí, en la ¿ya? universidad, el que mejor puntaje tiene es el que va avanzando más rápido, por así decirlo. Si tú tienes un mal puntaje, no es que demuestre que no eres capaz, simplemente no pasas un semestre, por así decirlo. Entonces, Exacto, o sea, se entonces ¿a quién recompensa son ese tipo criticamos? de cosas. A quién criticamos? ¿Al Estado por la prueba que hace? ¿A las personas, a los médicos que tratan de, con sus mañas, por así decirlo, sus malas costumbres, su, su, su mala ética, tratar de pasar algo que estaba prediseñado, ¿no? Algo que está mal Yo, desde estructurado desde el principio, ¿no? yo creo que ese es el punto. Criticamos es a la costumbre. Criticamos a que siempre hemos estado acostumbrados a a un mismo sistema que impone el Estado, a una misma costumbre de que para obtener algo hay que hacerlo de una forma no ética, no moral, engañosa, mañosa, como se le quiera decir, porque siempre hemos estado acostumbrados a eso. Esa es Claro, la claro. crítica. Con tal de sacar el puntaje, ¿sí? Se puede llegar a cualquier cosa. Exacto. Con tal de obtener resultados, no importa cómo lo logres. Pero La realmente vida no es así. la vida no es así. Ya, entonces, este es un caso que no es una anomalía, es un síntoma, ¿verdad? Desde la escuela premiamos la memorización. El dichoso, no sé, el cuadro de honor en tu escuela eran los mejores niños, estaban en el cuadro de honor, ¿verdad? Por sus puntajes, por sus calificaciones. Si en la universidad toleramos el plagio, ¿verdad? Si los exámenes se vuelven un trámite más que una evaluación real, ¿qué esperamos de estos estudiantes cuando ellos se convirtieron en médicos, en ingenieros, en jueces o en políticos? ¿Qué esperamos de ellos? Bueno, yo creo que hay un choque gigantesco entre lo que se enseña en una institución y lo que se necesita para la vida real. Sí, o sea, estamos moldeados a la memorización, a la obediencia y a repetir sin pensar, cuando realmente en la vida real muchas veces en grandes empresas lo que se busca en una persona es que sea creativa, tenga un pensamiento crítico, que se adapte a situaciones, que tenga un buen rol de comunicador y que maneje obviamente la tecnología. Entonces pareciera que estuviésemos atrapados. Eh, En el pasado. claro, claro. No, no tiene más sentido que eso. Y yo lo critico fuertemente porque a mí me da mucha pena escuchar a un niño
muchas veces pedir permiso para ir al baño. O sea, debemos pedir permiso a una tercera persona para hacer nuestras necesidades básicas. Y lo mismo lo relaciono con los reos, ¿no? Ellos están en una cárcel y ellos tienen permitidos comer en una cierta hora, cuando suena la sirena. Lo mismo pasa en la escuela y nosotros lo hemos vivido. Nunca nos cuestionamos, nunca tuvimos respuestas, incluso cuando hicimos preguntas, porque hasta los mismos que nos educan han sido adoctrinados. Te pongo un ejemplo real, empresas como Google o Tesla pues valoran más la capacidad de aprender rápido que un título tradicional. En un artículo publicado en el Business Insider, el CEO de Autodesk, que es una empresa de software de diseño, ingeniería y construcción en 3D, señala que los sistemas educativos necesitan adaptarse para enseñar el pensamiento crítico y el compromiso de la IA para la creatividad. Y esto es real, o sea, al menos aquí en este país, en Ecuador, ninguna escuela te enseña lenguaje de programación. Bueno, quisiera yo saber qué escuela es la que te enseña un lenguaje de programación. Una Si la escuela que gente te lo sabe, lo enseñe, puede comentar. claro, una escuela que te esté enseñando educación financiera, porque creo que a lo mucho aprendimos sobre contabilidad, ¿no? Y cosas obsoletas, cómo llenar un cheque, una letra de cambio. Cuando aprendimos música, simplemente creo que fue tocar la flauta y la escala de las notas Y ahí quedó. musicales. Y la música es tan inmensa, increíblemente apasionante, que tiene muchos matices, mucha historia. Te enseñan en la escuela, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿De dónde salen esas notas? ¿De dónde vienen los nombres de esas notas? ¿Qué sigue después del do, re, mi, fa, sol, la, si? ¿Qué te enseñan sobre educación financiera más que llenar un cheque? No te enseñan sobre los ahorros, sobre los ingresos pasivos, sobre el interés compuesto, sobre la inflación. No te enseñan sobre el dinero fiat. No te enseñan que el primer dinero creado en la historia fue el electron. No te enseñan prácticamente cómo manejar el dinero que está en tu bolsillo, ¿no? Entonces, Elon Musk, frustrado por estas escuelas tradicionales, fundó en el 2014 Ad Astra para educar a sus hijos en un entorno sin grados, sin un currículo centrado en las cosas obsoletas, ¿no? Más bien en principios para poder solucionar problemas reales. Lo mismo que hizo el otro multimillonario en México, ¿no? Ricardo Salinas, que preocupado por la educación que tiene México en sus escuelas, universidades y colegios, pues decidió montarse su propia universidad. Obviamente muy elitista de su parte, pero es que se comprende que hay una falta inmensa de poder mejorar las habilidades de las personas y te encarcelan en cosas tan inservibles para la vida de cualquier individuo, ¿no? Y nos olvidamos también de la capacidad de aprender de forma autónoma, ¿no? Porque, bueno, yo podría dar una opinión personal. Yo he aprendido mucho de ciberseguridad, de reconocimiento y escaneo de puertos vulnerables con Nmap, por ejemplo. Cosas que nunca me enseñaron en un colegio. Y eso que fui a un colegio que era de tecnología. Nunca me hablaron sobre lo crítico que es la información en el Internet para no poder ser estafado con phishing u otras cosas que pasan en la Internet, ¿no? Correcto. Bueno, te voy a dar un dato impactante, ¿no? Que dice que según el Foro Económico Mundial, el 65% de los niños que hoy entran a la escuela trabajarán de empleos que todavía no existen. Y es real. Tú y yo, actualmente, en el 2025, existe la inteligencia artificial, los lenguajes de programación, las aplicaciones web, las aplicaciones para móvil. ¿Alguna vez en la escuela, cuando hace 10, 15 años, te enseñaron algo sobre eso? Para nada. Recordando mis tiempos de escuela, lo único que era simplemente te presentaban una computadora, te mostraban las partes de una computadora, lo máximo que te llegaban de aplicaciones o cualquier cosa era El redactar Excel, una el carta Word. en Word y hacer una tabla en Excel. Y Tú eso era dices, toda la educación de computación.
¿Tú te hubieses imaginado en ese entonces un muchacho de 10 años que algún día ya iba a llegar la inteligencia artificial que nos ayudaría con muchas cosas actualmente? O sea, de manera resolutiva y rápida, ¿no? Al alcance de la mano. Para nada. Realmente el auge de la inteligencia artificial ha sido un boom de 2, 3 años atrás, pero siempre se estuvo hablando sobre el learning. eh, Nunca se explicó nada de eso. Eran cosas muy básicas que se explicaban, no explicaban el por qué, el para qué, cuál es una alternativa para hacer las cosas, cómo la tecnología puede ayudar en la actualidad. O sea, se puede hacer millones de cosas apoyados con la inteligencia artificial, con todo lo que es la parte computacional, ¿ya? Y son cosas de que no enseñan, pero sí te exigen que las sepan. Entonces, ¿cómo te pueden exigir algo que nunca se atrevieron a enseñarte? Porque el sistema educativo está diseñado para el pasado y no para la actualidad. Yo te Claro, hago una incluso, pregunta. Nosotros que estuvimos en la universidad, siempre nos pedían artículos científicos, sácalo de una determinada página web, pero alguna vez se detuvieron a explicarte, decir, así se saca una buena información, así se filtra artículos científicos. ¿Alguna vez se sentó algún docente tuyo a explicarte cómo se consiguen buenos recursos? Inclusive, cualquier información que se encuentra en la web no es 100% veraz. ¿Alguna vez te enseñaron a cómo identificarla o simplemente tú lo aprendiste con el paso del tiempo y la necesidad? claro, es que uno lo aprende mientras, bueno, si eres de mente abierta, ¿no? Mientras vas al paso, ¿no? Porque como decía un docente que una vez me dio clases, el papel acepta todo y ponía una imagen de un retrete ahí. Y tiene sentido, o sea, tú te pueden decir tal página web es muy buena para buscar artículos científicos, pero ¿y si el artículo científico está promocionado por una empresa multimillonaria para hacer que su producto tenga supuestos efectos beneficiosos para la salud? Puedes hacer un estudio de casos y controles o doble ciego que realmente tenga, o sea, un método científico rígido. A veces simplemente dudar es lo mejor y yo creo que un gran ejemplo es que no tiene nada que ver con el tema ahorita, pero por ejemplo Bitcoin. ¿Tú crees que Bitcoin se hubiese creado con un sistema educativo actual? Si alguien no hubiese tenido la valentía de adoptar varios conocimientos que han pasado a lo largo de la historia en muchas partes del mundo para romper el sistema financiero actual. Porque para romper el sistema financiero actual, tienes que romper primero la brecha de la educación, de lo que tú crees que sabes, para quitarte la venda de los ojos. Exacto. Con el sistema educativo actual, si no hubiera existido ese libre pensador, no hubiera existido ahora Bitcoin y otros muchos programas, algo fuera de lo común, algo que nosotros llamaremos como outsiders, o sea, fuera del sistema, ¿ya? Porque Ujú. el Estado te quiere en el sistema, te quiere dentro del sistema, te quiere ignorante en el sistema para que tú seas este, una mula para ellos. Y bueno, algo que también es importante recalcar por la noticia que dimos la semana pasada y que hemos estado mencionando en este podcast es sobre la ética. ¿Qué es la ética? Es solo seguir reglas, sino cuestionarlas y entender su fundamento. ¿Tú crees que es más ético obedecer siempre las reglas o cuestionarlas cuando creemos que son injustas? ¿Tú crees que el sistema educativo actual promueve la ética, el pensamiento crítico? ¿Tú crees que un profesor se sienta y a sus estudiantes les dice, cuestióneme lo que yo les estoy diciendo? No, es muy complicado. Yo creo que, bueno, nosotros en salud tenemos una materia, bueno, nosotros en nuestra universidad que se llamaba bioética. Y a pesar de ser una materia muy aburrida, creo que somos de los pocos.
profesionales que sabe lo que es ético, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que a muchos se les pasó de un oído a otro, porque mira, muchos compañeros de nuestra propia universidad que se los educó sobre las cosas buenas que hace un profesional no lo pusieron en práctica. Hicieron todo lo contrario, una prueba muy importante en otro país. Entonces, ¿dónde queda la ética? Y este problema que que se palpa, que se sabe, es una realidad eh, que, o sea, es difícil de cambiar, ¿verdad? Ujú. Entonces, los modelos a seguir de estos profesionales tienen que cambiar por nosotros, para ellos o para el futuro, O las tres cosas, más que todo importante para el futuro. ¿verdad? Nosotros también tenemos que poner en práctica de que si criticamos de que una persona no es ética, nosotros tenemos que ser también éticos y moral. ¿Cómo podemos exigir de que nuestros hijos, nuestros nietos, toda la juventud que viene ahora, sea ética si nosotros no lo hacemos? En nuestro país se premia mucho lo que es la corrupción, pero siempre estás escuchando propaganda de que nuestros jóvenes es lo más importante. Queremos que nuestros jóvenes estén bien educados, que nuestros jóvenes sean éticos y moralmente correctos, pero ¿cómo un joven va a decir lo voy a hacer si yo veo que mi propio estado lo incumple? Claro, eso es verdad, eso es cierto. O sea, ¿cómo yo puedo ser ético si se premia al que pagó por una prueba? Si se premia al que decidió desviar fondos. Entonces, es algo difícil en una sociedad actual, ¿no? Exacto. El profesional en ejercicio es el espejo donde se miran los futuros profesionales. Si este espejo refleja trampas, corrupción o falta de ética, el mensaje que reciben los que vienen atrás es, así es como se llega lejos. Un médico no solo atiende pacientes, representa un estándar para estudiantes y colegas más jóvenes. Cuando alguien con bata blanca hace trampa en un examen, no es solo una falta personal, erosiona la credibilidad de toda la profesión. Lo que pasó en Argentina, estos 117 médicos no eran estudiantes de primer año, eran profesionales que aspiraban a especializarse. Su conducta envía un mensaje peligroso que el éxito profesional se puede construir sobre trampas, si eres lo suficientemente listo para no ser atrapado. Pero al ser descubiertos, la lección es la contraria. La mentira tiene fecha de caducidad. En medicina los estudiantes observan, copian comportamientos más que palabras. Si sus referentes recurrentes son a los atajos, la próxima generación asumirá que esto es parte del oficio. Por eso el sistema educativo debe reforzarse, que el éxito verdadero se construye sobre la integridad y no solo sobre la técnica. Cada médico, abogado, ingeniero, maestro que hoy ejerce está moldeando sin quererlo al profesional que vendrá mañana. Y cuando el ejemplo es el fraude, la corrupción y el atajo, lo que heredamos no es una profesión más fuerte, sino una generación más débil. El futuro ya está aquí. No podemos seguir preparando a los jóvenes para un mundo que ya no existe. Si no cambiamos el sistema educativo, estaremos fabricando profesionales del pasado para problemas del futuro. Nosotros vemos este mundo de la educación, del trabajo, de la ética y de la moral, que se puede desviar en dos caminos. Tener éxito dentro del sistema asistiendo a una universidad de primer nivel para carreras específicas o convertirse en un outsider y lograr triunfar fuera de este mundo impuesto del condicionamiento social. Esta frase yo te quiero preguntar a ti, Cristian. ¿Tú qué recomendarías a los jóvenes? ¿Seguir en este tipo de sistema porque a la final puede ser de que te dé un trabajo bien pagado o tal vez esforzarse y arriesgarse, salir fuera de este sistema para tratar de lograr algo nuevo? Yo creo que eso va a depender como hablamos en el primer capítulo, ¿no? De este
esta temporada de estos podcasts. Eso ya va a depender de la realidad de cada cual, ¿no? Si a ti te conviene estar dentro del sistema o tú te quieres arriesgar a salir de este sistema, ya dependerá de la visión que tiene cada persona. Ninguno de los dos está mal porque igual nadie es completamente libre en este mundo. Pero yo creo que cuando pasan los años y tú no te arriesgas y no tomas esa valentía de hacer algo distinto, quizás llegues a muy viejo o estés postrado en una cama arrepintiéndote de las cosas que quizás parecieron falsos cuando tú creíste que era una verdadera libertad, ¿no? Entonces, como para el público, más que todo el mensaje es que abran la mente, no se cierren en cosas que escuchan, cosas que leen, porque no sabemos si aquel que habla o aquel que escribe nos está esclaveciendo, ¿no? Nos está, ¿cómo se diría? Que nos hace esclavos. Esclavizando, nos esclaviza. O nos está dando armas para ser libres. Eso sería como una pequeña reflexión. Pedorra, por así Hay, decirlo. hay una frase que escuché que una vez una amiga me había dicho de que somos libres basándonos en lo que creemos que es libertad. Es una frase poderosa, porque nosotros creemos de que somos libres, de que tenemos las decisiones, pero en realidad es una libertad Condicionada, cierta, quizá. puede ser una libertad condicionada, porque siempre nos han enseñado lo mismo. Entonces nosotros invitamos en este episodio de que los jóvenes se siguen cuestionando, de que no crean que todo lo que te imponen, lo que te cuentan, es la realidad. Investiga, edúcate, fuera de lo que te han enseñado, aprende más, lee más, investiga más, sé más curioso, que eso te hará libre completamente. Te saldrás de ese sistema. Y lo único que nosotros queremos decir es de que compartas este episodio, que nos cuentes todo lo que tú hayas aprendido a raíz de este podcast, que nos dejes comentarios. Y nada más, simplemente agradecer por estar escuchándonos en este podcast y nos los esperamos en el siguiente episodio. Y que no se olviden, ¿no? Que compren Bitcoin.